Buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. Hoy hablaremos sobre las entidades autónomas y descentralizadas de Guatemala, ya que es una parte fundamental de la estructura administrativa y política de nuestro país. Las entidades autónomas y descentralizadas de Guatemala son instituciones públicas que tienen funciones administrativas, servicios públicos y actividades industriales o comerciales. El propósito o objetivo de esta exposición es entender qué son estas entidades, cuál es su importancia y cómo funciona dentro del marco legal y administrativo de Guatemala. La legislación de Guatemala, la Constitución Política de la República establece que la forma de crear entidades descentralizadas o autónomas es por la vía de la ley orgánica, expresada en el artículo 134, que la autonomía fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de 2/3 partes del Congreso de la República. En la misma Constitución se centran algunos casos de este tipo de entidades a nivel constitucional de cómo están creadas. Pero hay que tomar en cuenta que existe una gran confusión en la Constitución, lo que significa la descentralización y la autonomía. No hay una verdadera consistencia en la aplicación constitucional de los conceptos. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Yo les voy a dar la definición y la diferencia entre entidades autónomas y descentralizadas. ¿Qué son las entidades autónomas? Son aquellas que tienen su propia ley y se rigen por ella. Tienen la competencia de actuar en forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que dirigirán. Y lo más importante, el autofinanciamiento, sin necesidad de recurrir al presupuesto general del Estado. Además, las entidades autónomas cuentan con sus propios recursos, un patrimonio propio, independencia total del organismo centralizado y sin ningún tipo de control, pues no manejan fondos públicos. Las entidades autónomas, aunque forman parte del Estado, tienen la independencia en su administración y decisiones. No dependen del gobierno central. La Constitución Política de la República de Guatemala les da la categoría de instituciones autónomas y por este hecho tienen la libertad de gobernarse por sus propias disposiciones. ¿Qué son las entidades descentralizadas? Las entidades descentralizadas son organismos públicos que se crean para descentralizar la gestión de determinados servicios o funciones del gobierno central, con el objetivo de hacer administración más eficiente, flexible y cercana a la ciudadanía. Aunque estas entidades tienen una estructura administrativa y financiera propia, siguen dependiendo del gobierno central. ¿Cuáles son sus diferencias? Las entidades autónomas tienen más independencia, mientras que las descentralizadas son más cercanas y dependientes del control y dirección del gobierno central. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema de las entidades autónomas, vamos a hablar un poco sobre la autonomía y la importancia de esta. Podemos decir que la autonomía es la facultad que tiene una institución o una entidad para establecer y seguir sus propias normas de funcionamiento, elegir a sus autoridades y funcionarios y administrarse a sí misma dentro del marco de su normativa y competencia. El término se asocia ineludiblemente a las instituciones vinculadas con el sector público, por lo que se dice que una entidad autónoma es aquella que independientemente del nivel de gobierno en la que esté ubicada puede autogobernarse y dictar sus propias normas.
La autonomía de las instituciones ha sido establecida con un propósito, y este propósito es muy importante, y es el de aislar a las instituciones de las presiones políticas, partidísticas y de los grupos de interés, evitando así las distorsiones en las tomas de decisiones y en la instrumentación de las políticas. Existen varios grados de autonomía. Cuando hablamos de autonomía podemos distinguir algunos grados de la misma y que dependen de la independencia financiera y política. De esta forma, la autonomía puede ser absoluta y relativa. La autonomía es absoluta cuando la institución cuenta con su propia ley fundamental, o sea que cuenta con una ley orgánica, su propio gobierno y tipo de organización, y es financieramente y políticamente independiente. Y por el otro lado, los entes con autonomía relativa difieren de las anteriores en el sentido de que algunos no tienen la facultad de darse su propia ley, como es en el caso de las municipalidades. Las entidades autónomas en Guatemala son instituciones públicas que tienen autonomía para gobernarse por sus propias disposiciones, y esto lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134, en donde nos hace referencia sobre la descentralización y la autonomía. Algunos ejemplos de las entidades autónomas en Guatemala son las siguientes: las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Corte de Constitucionalidad, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias por su atención. A continuación les mostraremos los ejemplos de las entidades descentralizadas de Guatemala, dentro de las cuales se encuentra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, quien administra el sistema de seguridad social, ofreciendo servicios de salud y prestaciones económicas a los trabajadores afiliados. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, quien se encarga de recaudar los impuestos y quien combate la evasión fiscal, asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, quien se encarga de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el desarrollo del país. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, brindando formación técnica y profesional para mejorar la productividad de los trabajadores. El Instituto Nacional de Bosques, INAB, quien promueve el manejo sostenible de los bosques y el desarrollo forestal en Guatemala. Encontramos también al Instituto de Recreación de los Trabajadores de Empresa Privada de Guatemala, IRTRA, quien proporciona las instalaciones y actividades recreativas para los trabajadores afiliados y sus familias. Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, quien administra y opera el puerto Santo Tomás de Castilla, facilitando el comercio marítimo. Tenemos también Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán, quien se encarga de la protección y la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca. Estas entidades tienen autonomía administrativa y financiera, pero deben de cumplir con la normativa estatal y rendir cuentas sobre su gestión. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de las instituciones descentralizadas y autónomas en Guatemala. Estas instituciones juegan un papel clave en el fortalecimiento del sistema democrático, ya que promocionan la transparencia y la garantía de una gestión más eficiente. En la descentralización del poder, estas instituciones permiten la distribución de funciones y responsabilidades a nivel local o sectorial, lo que contribuye a evitar la concentración excesiva del poder en el gobierno central. Una autonomía en la gestión. La autonomía de esas instituciones les permite operar con independencia, lo que reduce el riesgo de interferencias políticas y aumenta su capacidad para la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y objetivos, sin estar sujetos a cambios constantes por el cambio de gobiernos. En el fortalecimiento de la democracia. Al contar con estas instituciones que funcionan de manera autónoma y descentralizada, se asegura que haya contrapesos dentro del sistema político. Esto contribuye a una mayor transparencia, rendición de cuentas y un control en el ejercicio del poder, lo que es esencial para la consolidación de la democracia.
una mejor ejecución de políticas públicas. Las instituciones autónomas y descentralizadas pueden centrarse en áreas específicas de la administración pública y brindar una gestión más especializada y eficiente. Un control social y rendición de cuenta. Muchas de estas instituciones tienen como función principal la fiscalización de actividades en sectores claves como lo judicial, electoral e información pública. Una estabilidad y continuidad. Al ser independientes del cambio político que ocurre con las elecciones, las instituciones autónomas pueden garantizar continuidad en políticas y procesos importantes, lo que es crucial para el desarrollo a lo largo del país. Gracias por su atención. Ahora veremos los retos y desafíos actuales. Las entidades autónomas y descentralizadas en Guatemala enfrentan diversos retos y desafíos que afectan su eficiencia, transparencia y capacidad para cumplir con sus objetivos. Algunos de los principales retos y desafíos son problemas de coordinación y control. Las entidades autónomas y descentralizadas desempeñan un papel crucial en la gestión de servicios públicos y la administración de recursos en Guatemala. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por problemas de coordinación con el gobierno central. Entre los principales desafíos en este ámbito se encuentran fragmentación institucional, una débil supervisión y rendición de cuentas y dificultades en la coordinación interinstitucional. También tenemos falta de recursos. El financiamiento y la disponibilidad de talento humano son factores clave para el buen desempeño de estas entidades. Sin embargo, enfrentan diversos obstáculos en este sentido, como presupuestos limitados, dificultades en la recaudación de fondos o escasez de personal capacitado. Y por último tenemos la desigualdad en la distribución de recursos. La descentralización busca fortalecer la autonomía local y mejorar la prestación de servicios públicos en todo el país. Sin embargo, existen marcadas desigualdades en términos de capacidad de gestión y acceso a recursos, lo que genera disparidades en el desarrollo territorial, como por ejemplo brecha entre municipalidades, dependencia de transferencias del gobierno central o una limitada capacidad de inversión. Conclusiones. Las entidades autónomas y descentralizadas juegan un papel esencial en el desarrollo y gobernanza en Guatemala. A través de la autonomía, permiten una gestión más especializada y eficiente, pero también enfrentan retos que deben ser abordados para mejorar su funcionamiento. En Guatemala se ha denominado algunas instituciones como autónomas, lo que consideramos inadecuado, por cuanto algunas instituciones dependen del Estado financieramente y en otros casos dependen del nombramiento de funcionarios por parte del Ejecutivo. Consecuentemente, no podemos hablar de que en Guatemala existen entidades autónomas. Muchas gracias.